¿Qué tal un viaje a Asia a través de 3 libros? Magnífica idea. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. Yo desde hace tiempo quería hacer un repaso por obras relacionadas con el continente asiático y bueno, llegó el momento. Escogí 3 obras que a mí me parecen bien representativas o bien descriptivas de lo que es la vida en este continente que a nosotros nos parece tan lejanos, estándonos en América, ¿verdad? Y la primera es India, de V.S. Naipaul, publicada por primera vez en el año 1990. Es bien interesante, ya vemos que es un tocho, tiene más de 500 páginas. La segunda es El mejor hotel del Himalaya, de Alex Leser, publicada en el año 2000. Y la tercera y última es El poeta, de Ji Mun-yol, publicada también en el año 2000. Las dos primeras que les mencioné podemos entenderlas como libros de viaje, ¿verdad? Y esta última es una biografía de un poeta coreano del siglo XIX. Entonces nada, vamos con la primera. India. Yo pienso que es una obra que es inseparable de la historia familiar de su autor, que es Vidyadhar Suryaprasad Naipaul, mejor conocido como V.S. Naipaul, y aquí hay que dar algo de contexto. Naipaul nació en Trinidad y Tobago. Ese es un país isleño que queda muy cerca de Venezuela y que de hecho hasta el siglo XVIII formó parte de nuestra nación cuando éramos el Imperio Hispánico. Pero después este conjunto de islas, Trinidad y Tobago, pasó a ser parte del Imperio Británico. En todo caso, entre los británicos se acostumbraba a trasladar poblaciones de un lugar del imperio a otra bajo la figura de trabajadores contratados. Así, muchas poblaciones de Asia o de África fueron a parar a distintos continentes y la esperanza para esos trabajadores contratados era ahorrar durante su tiempo de contrato, que normalmente eran 5 o 10 años, para poder volver a sus hogares ancestrales y llevar una vida digna. Pero lo que pasó en la mayor parte de los casos fue que cuando se terminaban los contratos, los trabajadores no habían tenido ahorros y ni siquiera tenían para pagarse el boleto de regreso a su hogar. Entonces les tocó establecerse y fundar sus familias en el lugar a donde habían sido trasladados. Entonces, por eso es que vemos que en la actual Trinidad y Tobago la mayor parte de la población es de origen africano, pero también de origen asiático, como fue el caso de Naipaul. Imagino que muchas de estas familias quedaba aquella añoranza por ese hogar ancestral y la ilusión de algún día poder volver a él, y eso se iba trasladando de generación en generación. Yo creo que a Naipaul lo inspiró la idea de volver a ese hogar de sus padres, aquella India que se convirtió como en un lugar idílico, como el Edén perdido, y que, bueno, él retrata en este libro con su magnífica pluma. Este es el ser que se está quejando y maullando y no me deja grabar bien. Entrando en materia, hay que decir, como les comenté al principio, que el libro no es corto. Es un libro largo, es extenso, pasa las 500 páginas, pero yo pienso que vale la pena leer todas y cada una de estas líneas. El libro es excelente y nos demuestra que Naipaul tiene muy bien ganado su premio Nobel. Como les dije al principio, se trata de un viaje que él hace a la India y en su tránsito por ese país, porque va viajando por distintas regiones, él va entrevistando personajes que pertenecen a castas, etnias y religiones muy distintas entre sí. De manera que el libro es un cuadro bastante aproximado, bastante realista, bastante rico sobre la sociedad india de la actualidad o del momento en que él lo escribe. A través de las entrevistas que él le va haciendo a estas personas se nos revela un pasado de luchas y enfrentamientos entre distintas etnias, culturas y religiones dentro de la India, y en unos enfrentamientos que han sido tan dramáticos y tan sangrientos que lamentablemente, aunque estas personas compartan un mismo pasaporte y formalmente pertenezcan a la misma nación, se puede decir que ellos no se sienten miembros de una misma comunidad o miembros de un mismo país. Bueno, pero en todo caso, Naipaul, como les dije, tiene una manera de narrar esta historia que él logra sumergirnos totalmente dentro de lo que es el ambiente casi irreal de la India. Lo primero que nos describe Naipaul al momento de llegar a la India es esa sensación de aturdimiento que le produce el caos en las calles, los vehículos, las personas que van por todas partes, parece que no se respetan los semáforos. Y hay algo que también me impacta, que aparte del ruido, la contaminación, el humo de los carros, es la basura, la suciedad, los olores y el calor.
Y algo que me llamó muchísimo la atención es cómo Naipaul, hablando de la cantidad de gente, se fija particularmente en los niños. Hay muchísimos niños. Se trata de unos niños que están prácticamente reducidos a la supervivencia, cosa que los hace lamentablemente bastante temibles. Una vez que él se ha sobrepuesto a este primer impacto, se aboca a las entrevistas con las personas. Y ya les digo, él entrevista a personajes de a todo lo largo y ancho de los estamentos y de las castas que existen en ese país, y todo esto nos ayuda a construir un libro que es definitivamente fascinante. Por ejemplo, Naipaul entrevistó a un joven brahman muy tradicional que vivía de rezar puyas o pujas, no sé cómo se llama. ¿Esto qué es? Son unas ceremonias de bendición para ocasiones familiares importantes o también para bendecir negocios o emprendimientos que estuvieran surgiendo en ese momento. Esto va de acuerdo con la tradición y es muy importante para quienes comparten la religión hindú. También entrevistó a un sindicalista que estaba como a medio camino entre jefe mafioso y representante de la clase obrera, y que él pertenecía a la casta más baja de la sociedad, a los intocables. Y él narra a Naipaul cómo fue su ascenso desde los arrabales de la India hasta, bueno, lo más alto del poder, en cierto sentido. Todo lo hizo impulsado por un deseo de revancha por los agravios y las afrentas que él habría recibido cuando era niño por ser un intocable. En su recorrido, Naipaul también intercambió con miembros de las castas intermedias que trabajaban como funcionarios gubernamentales, como empresarios, y también en ese mundo del espectáculo que ahora viene a ser Bollywood. El viaje de Naipaul también muestra los contrastes tan grandes que existen en la visión del mundo entre Occidente y Oriente, y concretamente en la sociedad de la India, hasta en los detalles más insospechados, lo menos que uno se podría imaginar. Por ejemplo, la instalación de sistemas de suministro de agua por tuberías directamente a los hogares, para nosotros los occidentales es un avance, pero para ciertas castas de la India, por ejemplo los brahmanes, resulta que viene siendo casi una afrenta, porque ellos, para conservar su propia pureza, deben tomar el agua directamente de la fuente, es decir, tomarla directamente del río, del pozo, del mar, directamente de la tierra. Otra cosa interesante de resaltar es el tema de la situación de la mujer, y lo descubrimos a través de una entrevista que él le hace a un editor de unas revistas femeninas. Sorprendentemente, la revista que más se vendía no era ninguna que cubriera temas feministas ni de empoderamiento de la mujer, sino al contrario, era una de corte muy tradicional, cuyos artículos generalmente tenían que ver con claves sobre cómo comportarse para tener más chance de ser elegidas como esposas, cómo atender a los suegros, cómo prepararse para el matrimonio y cosas de ese estilo. Y es que, a pesar de que el proceso de modernización en la India ha sido muy fuerte, su sociedad no ha cambiado en lo sustancial. Y para las mujeres, en su inmensa mayoría, hoy en día, como hace 500 años, la meta principal en su vida es concertar un buen matrimonio. Hablando de la experiencia personal para Naipaul, yo creo que este viaje no solamente fue un descubrir a la India, sino también un descubrirse a sí mismo dolorosamente, creo yo, como un ciudadano más occidental que hindú. ¿Por qué? Porque él descubre el distanciamiento con esta sociedad, con el mundo de la India, a través de pequeños detalles. Por ejemplo, gracias a este viaje, Naipaul se enteró que su familia trinitaria no hacía bien lo que eran los rituales de la oración y habían estado haciéndolo mal de generación en generación. Eso para Naipaul fue un descubrimiento que, bueno, en algún momento lo deja tan descolocado que dedica varias líneas a explicar esta situación. También hubo un incidente muy revelador, y es que en un momento del viaje, Naipaul le da una propina a un joven que le hizo un favor. El joven como que se ofendió, como que le puso mala cara. Entonces, bueno, la razón de la ofensa termina siendo una incógnita, y lo que Naipaul concluye es que, aunque la India es la tierra de sus ancestros, él ya no pertenecía a ese lugar y todos sus códigos culturales le eran extraños. Al final del libro, Naipaul, así como nos sumergió de golpe en la sociedad india, pues nos saca de todo ese universo fantástico a través de un mecanismo muy sencillo, como es los preparativos para su viaje de regreso. Yo sinceramente recomiendo este libro con los ojos cerrados, y bueno, les digo que háganse el regalo en su vida de leerse este libro alguna vez. Ahora, pasando al segundo.
Bueno, y ahora pasando al segundo libro, cambiamos de país y nos vamos al Tíbet con El mejor hotel del Himalaya de Alex Lecer. Este libro contrasta totalmente con el tono nostálgico e intimista del primer libro, y aunque Alex Lecer no tiene ni lejanamente la pluma privilegiada de Naipaul, es un libro que yo disfruté totalmente, que me encantó, que me hizo reír pero a carcajadas. Y definitivamente, si quieren conocer mejor la sociedad del Tíbet y además reírse un rato, tienen que leerse este libro. Resulta que él era empleado de la cadena de hoteles Holiday Inn. Y un día, por darle un vuelco a su vida, solicitó un traslado al hotel Lhasa Holiday Inn. Yo no sé si se pronuncia así, pero no importa. El primer choque que tuvo Alex Lecer al llegar a este hotel fue, por supuesto, cultural y tuvo que ver con el comportamiento de los empleados locales de la cadena. Un ejemplo de esto es que en una ocasión visitó el hotel un grupo de turistas estadounidenses, unos señores jubilados, que, bueno, habían ahorrado toda su vida para hacer un viaje fantástico, decidieron irse al Tíbet, y cuando llegaron al hotel resulta que en las habitaciones no había agua porque las tuberías se habían congelado, las bombonas de oxígeno estaban vacías. Estos percances ocurrían porque los empleados tenían unos criterios de calidad muy distintos. Como dice Alex Lecer jocosamente, si en la habitación no había un jack montado en la cama para el empleado, se trataba de una habitación de lujo. Todas estas anécdotas las cuenta el autor sin denigrar a los tibetanos, esa no es su intención, sino más bien las cuenta desde el humor y del ingenio que tuvo que desarrollar para resolver los problemas de gerenciar un hotel que tiene unos estándares internacionales de calidad en un escenario tan extremo como es el Tíbet. Entonces tenemos un relato que está lleno de anécdotas divertidas, algunas tragicómicas hay que decirlo, pero que también reflejan la vida cotidiana del Tíbet y lo extraordinario de la experiencia de gerenciar un hotel en ese lugar del mundo. Y aunque parezca increíble porque, como ya les dije, el tono del libro es liviano, gracias al mejor hotel del Himalaya, yo entendí plenamente la naturaleza del expansionismo chino y todas las implicaciones de la ocupación del Tíbet por parte de China, que ya tiene más de medio siglo de haber ocurrido. Esta ocupación o esta invasión abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, es decir, los tibetanos y la sociedad en general están vigilados hasta los aspectos más minúsculos las 24 horas del día por la potencia china, ¿no? Con todos estos aspectos tristes, nosotros podemos entender este libro como una obra cozy, que sin ser pretenciosa ni querer impresionar por su erudición, sí logra darnos una descripción muy nítida y entrañable del Tíbet y de los problemas que atraviesa estando prácticamente absorbida por China. Bueno, y ahora hablamos de la última obra, que es El poeta, de Ji Mun-yol. Como se ve, no es un libro extenso, tiene 223 páginas, yo creo que se puede leer rápidamente, como en 4 o 5 días, y debo decir que yo al principio estuve a punto de abandonarlo porque la traducción no me parecía bien lograda. Lo bueno fue que no la abandoné, y a medida que va avanzando la narración, pues la historia te va atrapando y te olvidas de los aspectos técnicos de la traducción. Eso pasa a un segundo plano y uno logra concentrarse como que en lo que es la historia central. Como les dije al principio, narra la historia de Kim Sakat, un poeta coreano del siglo XIX, y comienza cuando el poeta es apenas un niñito de 5 años. El protagonista pertenecía a una familia de clase alta que cae en desgracia porque su abuelo es acusado de traición. En la sociedad coreana, la culpa recaía no solamente sobre el acusado, que en este caso es el abuelo, sino sobre las 3 generaciones subsiguientes de la familia que eran condenadas a muerte. Kim Sakat junto con su hermano son llevados y escondidos por un esclavo que permaneció fiel a la familia, y él los cuida durante varios años. Al cabo de pocos años se produce formalmente el perdón y toda la familia, es decir, los padres con los niños, pueden reunirse de nuevo. Pero aunque el perdón se había producido, vamos a decir, jurídicamente o legalmente, socialmente el estigma permanecía y le generaba un increíble rechazo social que los obligaba a llevar una existencia errante. Kim Sakat al principio no entiende qué es lo que está sucediendo, pero por supuesto sufre todo lo que son las consecuencias de vivir como un paria. Ese ostracismo y ese rechazo social tan grande que sufren Kim Sakat y su familia se debe a la gran influencia de la ética de Confucio sobre la sociedad coreana. Esta ética enaltecía 2 principios, uno el de la lealtad hacia los gobernantes y el otro
la lealtad hacia los antepasados, es decir, la devoción filial. En todo caso, Kim se traza el objetivo de recuperar el honor de la familia, y en la sociedad coreana decimonónica esto solamente se podía lograr ganándose un puesto en la burocracia del Estado. Y algo que me pareció de lo más curioso fue que para acceder a estos cargos se hacían unos concursos anuales donde los participantes debían demostrar su destreza escribiendo poemas. Sí, así mismo, escribiendo poemas. El sistema de exámenes era extremadamente corrupto y Kim Sakat no tenía ninguna oportunidad realmente, a pesar de su gran talento. Todas estas circunstancias terminan en que Kim cae en un estado de desesperación que lo lleva a abandonar a su familia y a viajar a pie por todo el reino de Corea. Esta odisea, porque fue una odisea, también nos lleva a nosotros como lectores a conocer muchas características de la sociedad coreana de aquel entonces que explican la sociedad coreana de hoy en día. Por ejemplo, Corea ya era conocida como un país ermitaño en la época en que vivió el autor, y eso se refleja pues a lo largo de toda esta historia. De manera que las actuales restricciones para entrar o salir de Corea del Norte hoy en día no son nada nuevo para sus habitantes. Igualmente, el culto a la personalidad del gobernante en realidad ya estaba arraigada en esa sociedad por la ética confuciana, porque esta ética prescribe una lealtad ciega hacia el gobernante. Entonces podemos decir que esta maquinaria totalitaria comunista que se instaló en el siglo XX en Corea del Norte realmente se sostuvo o asentó sus pilares sobre un imaginario cultural que ya existía. Pero bueno, volviendo a lo que es nuestro poeta Kim Sakat, ese desplazamiento físico por todo lo que fue el reino de Corea también lo llevó a una exploración íntima que se reflejó en su poesía. Él pasó de escribir con una estética dirigida a las clases altas en la primera parte de su vida a otra estética que lo acercaba más al pueblo llano y a los campesinos. Y esto lo hizo mediante recursos formales innovadores para su época, como combinar caracteres chinos con caracteres coreanos, algo que los poetas de élite jamás hubieran hecho en esa época. Entonces, sin proponérselo expresamente, Kim Sakat triunfó de una manera inesperada, no ubicándose precisamente a los estamentos altos de donde él provenía y a los cuales durante su juventud él quiso volver, sino modernizando la poesía coreana. Es una obra muy sentimental, muy bonita, tiene un final casi onírico, medio mágico, y al igual que las dos otras obras que le comenté, nos pinta un cuadro muy rico, muy interesante de un país de Asia. Pienso que estas tres obras son realmente bien enriquecedoras para quienes tengan curiosidad de conocer más sobre este continente tan antiguo y misterioso para nosotros como occidentales. Dicho esto, no me queda más que darles las gracias si llegaron hasta aquí. Los invito a suscribirse a mi canal, a darle me gusta a este video y a tocar la campanita para que reciban las notificaciones cuando salga otro video. Muchas gracias y hasta luego.